¿Alguna vez se han preguntado qué fue de la prensa mexicana en la Primera Guerra Mundial? Hay muchas teorías e incluso hechos que avalan que hubo un cisma entre los dos periódicos más importantes de México. Esto causado por las diferentes ideologías que existían en ese momento preciso, pero más que nada por los propios intereses que ellos tenían. Acompáñame a ver este gran conflicto que hubo en México a principios del siglo XX. Para empezar, debemos delimitar el tiempo en el que se efectuó. La fuente primordial de este estudio es la prensa nacional, tomando dos de los principales diarios como representantes de ella entre los años de 1917 a 1919, periodo en el que se desató uno de los conflictos con tintes periodísticos más importantes de la primera mitad del siglo. Uno por haber sido un defensor incondicional del bloque aliado desde el mismo momento de su aparición, y el otro por convertirse en un defensor servil de las potencias centrales, en este caso Alemania y Austria-Hungría. Hablamos del Universal y el Demócrata. Se sabe a ciencia cierta que la prensa como fuente historiográfica de un acontecimiento es mucho más susceptible de ser despreciada por el estudio histórico, debido a que la prensa era muy manipuladora y tenía varios intereses de por medio. Pero aún así, esta fuente de información puede darle a un historiador elementos valiosos para su estudio, como por ejemplo, qué era lo que el periódico le interesaba que sus lectores pensasen en ese momento dado. La propia desinformación de una realidad es parte muy importante de la propia realidad histórica y del mismo modo del contexto que se vivió en ese entonces. Y como llevamos diciendo, ese es el punto principal de este video: el conflicto, la división, el pleito que generaron por el lado del Universal y por otro lado el Demócrata, con el fin de dirigir la opinión y el reflector favorablemente hacia los países beligerantes que cada uno defendía. El Universal y el Demócrata fueron de los diarios mexicanos más importantes nacidos durante el periodo de reconstrucción del país, representantes ambos de un periodismo moderno, industrial y serio. Fueron asimismo portavoces de ideologías contrarias y defensores de facciones distintas en el ámbito internacional, fundado por hombres de experiencia periodística, política y revolucionaria. Ahora hablemos de ambos periódicos. Universal nació gracias a la mano del famoso ingeniero Félix Palavicini, en un momento complicado tanto en el ámbito internacional como nacional. Aún así, contó desde el primer momento con la categoría de un gran periódico. Su fundación ha sido objeto de varias críticas, desde el hecho de que fue por un mandato directo del gobierno carrancista, pero el propio Palavicini dictó que había sido gracias a la venta de acciones entre sus amigos. En una famosa biografía, Mi vida revolucionaria, él mismo trata de aclarar que nunca hubo alguna ayuda de Carranza en la creación del periódico. El Demócrata, un diario más antiguo que el Universal, se comenzó a editar en la Ciudad de México el 15 de septiembre de 1914 bajo la dirección de Rafael Martínez. Fue un periódico nacido a lo largo de la marcha del ejército constitucionalista y que llegó a editarse en diversos lugares de la República. Rafael Martínez fue, a través de su periódico, el centro de propaganda alemana en México. Aunque se puede asegurar que no fue una inclinación decidida que lo llevó por ese camino, más bien fueron los intereses generados por la legación alemana, que brindó un colchón económico al diario, causando que fueran apreciados como cabecillas de la causa teutona. La Primera Guerra Mundial apareció como un conflicto entre potencias europeas, y aunque al principio no hubo indicios de una posible intervención de los países latinos, la incursión de Estados Unidos intensificó este hecho. En México en ese momento se vivía un periodo de inestabilidad por la guerra civil que se vivía. Aún así, con la casi nula participación activa en el conflicto europeo, la actividad propagandista se intensificó a tal grado que hubo una división en la prensa. Los intereses y doctrinas revolucionarios quedaron en muchas ocasiones relegados a un segundo término en la prensa nacional, ocupando las portadas y las páginas iniciales del conflicto europeo. El ejemplo más notorio era el Demócrata, que ocupaba por entero su segunda plana para proporcionar la información de la lucha europea, además del titular. El Universal, por otro lado, solo brindaba las páginas 4 y 5 de su respectivo periódico. Hubo mucho conflicto después de acabar la guerra. El Universal fue el que más aprovechó esto, con la victoria puesta de su lado. Lo más que hizo fue publicar una serie de artículos denominados El Hilo de la Araña, en donde dejaba en público cómo se desarrolló una propaganda teutona en México. Este conflicto nos da un vistazo de cómo la prensa se manejaba a principios del siglo XX, y además nos invita a reflexionar un poco acerca de las prácticas que estos mismos hicieron para favorecer sus propios intereses. Muchas gracias por ver y que tengan buenas noches.